Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adrián Rueda y les doy la bienvenida a esta mesa de debate del influyente con colaboradores del periódico. Son periodistas especializados en tema de la ciudad, sobre todo en el tema de la grilla, y vamos a hablar sobre lo que es la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno y qué es lo que se espera de ella, qué es lo que va a enfrentar. Está aquí a mi derecha, está Alejandra Martínez, periodista de muchos años, ha estado en el Universal, ha sido consultora política. Bueno, en fin, no nos vamos al currículum. Alejandra, ¿cómo estás? Hola. Ernesto Osorio, periodista también de muchos Hola. años de radio, de periódicos, de Reforma, y también especialista en temas de la capital. Y Alberto Cuenca, que también ex compañero de Alejandra del Universal, y bueno, es un especialista en temas sobre todo de gobierno y de política de la ciudad. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si hablamos de cómo creen ustedes que recibe Claudia Sheinbaum la ciudad después de 6 años de gobierno entre Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva? Primero las damas. Alejandra, ¿cómo crees que reciba la ciudad? Gracias. Pues yo veo una situación de realmente de ruinas. Ha sido mucho el abandono en temas de servicios, en el tema de transporte, de vialidad, de pues de toda la atención que es la imagen urbana. El día de hoy vemos calles con edificios que han sido abandonados a veces por el tema de los sismos, pero también por el tema de la inseguridad, ¿no? Recientemente yo hacía una caminata por diversos puntos de esta zona centro y pues hay muchos Sanborns, tiendas, pastelerías que han cerrado y se han convertido en focos de inseguridad, que no tienen luminarias, que están completamente grafiteados, y entonces todo esto abona a un incremento de la percepción de la inseguridad, que además, bueno, pues va de la mano del aumento de estadísticas de robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo en transporte, balaceras en colonias que tradicionalmente no ocurría, como en Narvarte del Valle, La Condesa. Entonces, todo esto genera esta situación de abandono. El metro es otro de los es uno de los transportes donde podemos ver, ¿no? Sucio, con constantes problemas que retrasan el servicio. Entonces, creo que estas situaciones son como el reflejo justamente de este profundo abandono, de este deterioro que se tuvo en estos últimos 6 años. Vaya, qué diagnóstico. Ernesto, ¿tú estás de acuerdo? Alejandra dice que la ciudad es un desastre. Así lo dijo. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice? Yo creo que sí, tiene mucha razón Ale, y hemos coincidido los cuatro caminando y platicando con la gente que se hace cargo de la administración de esta ciudad. Y no cabe duda que después del sismo del 19 de septiembre, esta ciudad se terminó de perder. Sí, cuando llegó Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno había cierto escepticismo porque se sabía que no era un político y no era un gobernante de peso, como lo había sido su antecesor, Marcelo Ebrard, que yo creo que ha sido de los mejores jefes de gobierno que ha tenido la capital. Pues la verdad es que el sismo vino a terminar de ponerle la cereza al pastel. Tiene razón Ale, no solamente en servicios, la cuestión de la inseguridad, la cuestión medioambiental, no hay que discutir más allá de lo que se pueda decir en cuanto a las construcciones, un caos completamente, corrupción desbordada completamente también, en las cuestiones de trámites para el transporte público, pero todo esto sintetiza a una población muy enojada. Yo percibo a la gente en la ciudad muy, muy enojada, no solamente por las tomas de decisiones que hizo la administración de Miguel Ángel Mancera, sino por cómo al final va cerrando. Parecería ser que ahorita en estos últimos 90 días que han pasado después del 1 de julio, pues no hubo jefatura de gobierno, no hubo jefe de gobierno. José Ramón Amieva ha sido más bien un administrador, un encargado del despacho que está tratando de cerrar algunas cosas, pero que se le van y se le escapan de las manos otras. Digo, lo que se suscitó en el cierre de la carretera México-Pachuca y el ver cómo actuó la policía y que de plano tardaron 12 horas para tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades del Estado de México, con los pobladores, en una zona que sí representaba un polvorín para la inseguridad. Ahí yo creo que es donde se demostró que realmente la ciudad ahorita no tiene
ni pies ni cabeza, no tiene un gobernante, y Claudia llega a una ciudad, como dice Ali, coincido con ella, en ruinas. O sea, la tiene bastante complicada. ¿Tú compartes esa opinión o tienes algo diferente que opinar? Yo creo que Ernesto comentó una palabra clave ahorita, dijo perder. Yo creo que por eso perdieron la Ciudad de México en las elecciones, porque abandonaron la ciudad, abandonaron los servicios, la sometieron a una anarquía, a una situación en donde algunos poderes fácticos dominaron en contra de, por ejemplo, la organización vecinal. Estamos hablando, por ejemplo, de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Donde se permitió y se sospechó de una colusión entre el gobierno de la ciudad y entre autoridades concretas del gobierno de la ciudad, como de la SEDUBI, con los desarrolladores inmobiliarios, que llevaron a esta situación mucha inconformidad social, y pues los resultados están en la elección de julio pasado. Yo te quiero compartir algunos datos que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ha mostrado y que dan reflejo de esta situación. Ella ha presentado ya sus estrategias en materia de seguridad pública, en materia de movilidad, y por ejemplo en el caso de seguridad pública, ella ha comentado datos como por ejemplo el incremento en homicidios dolosos, y estos son datos oficiales tomados de la información que le han proporcionado en las mesas de transición. Por ejemplo, de enero a septiembre de 2017 se cometieron 777 homicidios dolosos, mientras que para el mismo periodo de 2018 ya se habían cometido 883, es decir, 13.6% más. En 2017 el robo con violencia aumentó 28.4% respecto a 2016, el homicidio doloso lo hizo en 14.26% y el robo a negocio un 13.15%. En el último rubro, 2017 fue el segundo año con mayor incidencia desde que se llevan registros sobre ese delito. O sea, estamos viendo pues un incremento exponencial de la delincuencia en la Ciudad de México. Y luego también, cuando presentó su diagnóstico y su plan estratégico de movilidad, hizo algunas evaluaciones respecto, por ejemplo, al transporte público. Dijo que, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo, lo que comentaba Ale, hay 101 trenes que están fuera de operación, a la vez que sus fallas son continuas. Tan solo en 2017 se presentaron 22.195 fallas en el sistema de transporte colectivo, generando retraso obviamente a miles de personas. En el caso del sistema de transportes eléctricos hay una crisis aguda, sus 300 trolebuses superan los 20 años de vida útil. Y pues en el caso del RTP, pues aunque se adquirieron unidades en los últimos 2 años, el 27% de su flota de servicio se encuentra fuera de operación. Entonces estamos viendo ahí pues cómo el reflejo de esta mala administración que pues los tiene pues a punto o ya de salida de este gobierno. Bueno, pues el diagnóstico que dan es terrible de la ciudad. Antes de entrar ya a desglosar estos temas de los que platican, a mí me gustaría ver si alguno de ustedes tiene algo que decir a favor de la administración que está terminando. ¿Algo hicieron bien? Una cosa, yo le he preguntado y mucha gente ha preguntado a Mancera cuál es la bandera, cómo lo va a recordar la gente, y no hay nada claro. ¿Ustedes ven qué hizo de bien Mancera o Amieva en el cierre? Pues yo me atrevería a decir que quizá algo en donde sí se pudo avanzar, y no sería solamente atribuible al doctor Mancera, sino también al trabajo que hizo Armando Agüed desde la Secretaría de Salud, incluso desde que estuvo con Marcelo Ebrard. Ese programa de Médico en tu Casa que se llegó a extender por casi toda la ciudad. El programa había iniciado, como te digo, con la administración de Marcelo y después se consolidó con la de Miguel Ángel Mancera. Yo tuve la oportunidad de caminar por cuestiones de trabajo en la delegación Iztapalapa los últimos 3 años y fui testigo de cómo iba llegando este programa cada vez a más zonas más empobrecidas, ¿no? Y ver la calidad de servicios de salud que se tenían antes y cómo se fueron mejorando hasta donde estuvo el doctor Agüed, porque después, como te digo, una vez que terminaron sus gestiones, él dejó la Secretaría de Salud y también parece ser que se olvidó por completo todo. Sería una lástima que ese programa no siguiera. Yo creo que ha sido una de las mejores aportaciones que dio la administración de Mancera. ¿Ustedes ven algo que...? Sí, yo creo que y solo en la parte que le toca, porque ahí hubo muchos actores involucrados, tiene que ver con la Constitución de la Ciudad de México. O sea, logró concitar un acuerdo político que viene desde el Pacto por México, obviamente, en el que él estuvo involucrado y también el PRD, que llevaron a la concreción de la Constitución local, ¿no? O sea,
finalmente él pues enarboló esa bandera. No es solo de él, porque como comentaba, hubo muchas personas y muchos actores involucrados, ¿no? Pues el trabajo de sacar la Constitución de la ciudad pues fue de 100 constituyentes que trabajaron a contrarreloj, ¿no? Porque tenían solo de septiembre a enero para lograr sacar todos los artículos de la Constitución. Pero sí es que hubo el trabajo político de Mancera para llegar a ese punto final, ¿no? Del 5 de febrero de 2017 con la promulgación de la Carta Magna. Creo que eso es uno de los logros de esa administración. Lo demás no alcanzo a percibir dónde podría haber una palomita. Dos banderas que no son muy tangibles, ¿no? Porque exacto, si bien decías, el programa médico en tu casa, pues para poca gente, ¿no? Uh-huh. Y ¿tú ves algo, Alejandra, que haya heredado bien el gobierno de Mancera? En el tema de salud, también. Sí creo que, en realidad, no solo el médico en tu casa, sino la construcción de estos hospitales de especialidades que se lograron hacer en distintas delegaciones, ¿no? Particularmente en el caso de Iztapalapa, pues se llevaron algunas de ellas, como la de diabetes, la de adultos mayores, pero también en Tlalpan, en estas zonas lejanas, hay algunos de los hospitales especializados que no solo pues dan atención a esas regiones, ¿no? Sino a una buena parte de la ciudad y a un grupo de la población que carece de seguridad social. El problema ahí también me parece que fue muy, muy evidente, que no se le hizo la suficiente promoción, no se cacareó como debió haber sido, y pues también eso entre la gente no es tan reconocido, ¿no? Hay también esta confusión de qué es lo que construyó o hizo el gobierno delegacional, el gobierno federal, el gobierno local. Entonces la gente no termina de tenerlo claro y por lo tanto pues es difícil reconocerlo como un logro. Oigan, pero a ver, los tres coinciden en que la salud es un tema en el que más o menos se avanzó. ¿Y por qué Claudia Sheinbaum quiere quitar el médico en tu casa, por ejemplo? Ya anunció que no va. ¿Sería un error o por qué lo dijo? Porque ella desde la campaña comentó que los médicos que andan en las calles deberían estar en los hospitales donde no hay personal médico. O sea, y tú vas a una clínica, un centro de salud, y ella el argumento que da, pues que no hay quien te atienda, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bien que los médicos vayan a las casas de las personas que se encuentran postradas, que no pueden salir de la calle, pero y aquellas personas que requieren o están buscando el servicio de salud en una institución, pues también se quedan colgando, ¿no? Pero son tantos médicos los que andan en la calle. No sé cuántos. No, mira, conozco más o menos el programa y no son muchos los que están en la calle. Sí es cierto, como tiene razón Beto, no muchos están en los hospitales, pero de poder modificar el programa que en su origen, en su esencia es positivo. La gente que no ha tenido o que vive en zonas muy altas no tiene posibilidad de bajar a un hospital. Ha tenido oportunidad de llevar tratamientos y los tratamientos van desde que la primera consulta hasta ya nivel de hospitalización, operaciones, y cuando se trabaja bien, al menos en las áreas en donde las delegaciones donde yo vi que funcionaba, sí funcionó muy bien. No tengo un diagnóstico tan general como el que puede tener la doctora Sheinbaum, pero sí me atrevería a decir que sería una torpeza que se cancelara, porque yo he notado en ciertas peticiones, en ciertas propuestas que ha estado haciendo la doctora Sheinbaum, en querer borrar todo lo que fue la pasada administración. Es regresar un poco a lo que sucedía cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno y regresar otra vez las cosas a su origen para desde ahí otra vez volver a crecer. Yo creo que eso sería un error, cancelar el programa médico en tu casa, que le quite el nombre si no le gusta para que no suene que es el programa de Mancera, o que lo modifique, pero no que lo cancele. Yo creo que el llevar la salud a las zonas donde no hay hospitales, porque no hay lo suficientes todavía, y también las clínicas, pues yo creo que uno sí tiene que cancelar solamente por un capricho, si podríamos decir, político. Y yo creo que no ha de ser de la doctora, yo creo que ha de ser de la gente que la asesora, que ha sido a veces muy incisiva en querer marcar la cuestión de esto es, tú Claudia, hay que borrar esto porque eso huele a Mancera, ¿no? Es como cuando en la campaña se decía que
la gente y sobre todo los candidatos de oposición decían es que tenemos que llevarle a la gente muy clarita la idea de que la tarjeta de pensión universal no es una tarjeta, como le dice toda la gente, la tarjeta de López Obrador. O sea, es una tarjeta de pensión universal que la manejó Marcelo Ebrard, que la manejó Miguel Ángel Mancera y que ahorita la va a manejar Claudia Sheinbaum, pero no es la tarjeta de López Obrador. Entonces, esa costumbre que tenemos de pronto marcar ciertos aciertos que han tenido los gobernantes con la ciudad, con su apellido, con su nombre, y querer etiquetárselos, hace ver que el nuevo gobernante de pronto sienta una sombra y diga, no, es que si yo sigo con el médico en tu casa, van a decir que fue el programa de Mancera que logró consolidarse en mi administración y no, mejor lo borro. No, yo creo que sí tendré que precisar muy bien cuáles son sus objetivos y ver cómo aprovecha lo bueno del programa médico en tu casa, que yo no creo que tenga fallas así graves. No, tampoco puedo decir o meto las manos al fuego por decir que no haya casos de corrupción, pueden haber, los digo, son muchas las delegaciones y eran muchas las oficinas en donde se gestionaba todo esto, ¿no? Bueno, a ver, ya hablaron ustedes del diagnóstico, más o menos cómo está la ciudad y demás. Bueno, ya entra Claudia al gobierno. ¿Cuáles ven como principales retos? Ella ya habló de un plan de gobierno, ya incluso dio a conocer la mayoría de su gabinete. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que va a enfrentar ya con este diagnóstico que ustedes dan? Sin duda el tema de la seguridad, que es como una de las principales demandas de la gente, ¿no? Ahorita A ver, déjame te interrumpo ahí. Tema de seguridad. ¿Ustedes están de acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad? ¿El perfil que tiene? ¿Ustedes que conocen la ciudad? Sí, creo que puede ser un perfil que pues pueda atender la situación de inseguridad. Ya tiene experiencia en el cargo, estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y también en la local. Aquí fue oficial mayor con Marcelo, de hecho se le relaciona y el grupo Marcelo se vincula con el hecho de que Marcelo lo recomendó. Claudia Sheinbaum dijo cuando lo presentó que hasta para llegar a esta designación de perfiles hizo hasta labor de inteligencia para poder palomear a los que hoy son los integrantes del Gabinete de Seguridad, porque no solo es Jesús Horta como jefe de la policía, también Tomás Pliego en el Gabinete de Seguridad y Justicia, ¿no? Y Salvador Guerrero en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Ernestina Godoy, ¿no? en la Procuraduría. Yo, por ejemplo, dudo más de la capacidad que pueda tener Ernestina Godoy en la Procuraduría que la de Jesús Horta en la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que Ernestina demostró en esos 2 meses que estuvo en el Congreso Capitalino, ¿no? Y pues yo sí le doy el beneficio de la duda a Jesús Horta. A ver, aunque no es su expertise la policía, si la conocen bien, todos sabemos cómo operan los mandos, ¿no? Hay una mafia, por mucho que se retira, siempre está, y ellos respetan o se entienden con los mafiosos, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, no digo por supuesto que sea mafioso Raimundo Collins, pero a él sí lo respetan, sí se notó un cambio, ¿no? A diferencia de Irán. Entonces los policías son siempre el jefe tiene que ser más malo que yo o tiene que saber, porque siempre le toman la medida, ¿no? Sí, claro. ¿Sí creen que ese perfil vaya a funcionar? Mencionaste, por ejemplo, Salvador Guerrero, que es ex colega, ¿no? De todos nosotros. Sí, claro. Y Tomás Pliego, ¿qué experiencia tienen ellos en policía o qué pueden aportar? Yo creo que más que la simple cabeza, también tendríamos que revisar el equipo que va a acompañar a este secretario y las acciones. Porque, por ejemplo, pues sí ha habido diversos titulares, pero también todos sabemos el papel que siempre desempeñó Luis Rosales, que era el operativo, que fue el operativo. Dicen que ya se va, ¿no? Que ya se va. Ajá. Pero bueno, cada sexenio dicen que se va. Y siempre regresa. Y que realmente pues es el que trae el control abajo, ¿no? Con la tropa. Entonces, pues a mí me parecería que esta recomposición de subsecretarios tendríamos que estar muy atentos de cómo se da, y no todo tampoco creo que sea el más malo, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran los policías tampoco han sido las mejores, no solo salarialmente. Un tema tan sencillo como los uniformes, no se les ha atendido en esa demanda. Si uno se pone así a observar más allá de las adquisiciones de estos elementos, de los chalecos, son factores que también generan inconformidad dentro de las corporaciones, ¿no? Que no cuenten con el equipo necesario, que no haya uniformes dignos,
estas cuotas que se les obligan, ¿no? Que además, ¿en qué se traducen? En muchas arbitrariedades, ¿no? Ahora que se anunció este asunto de que se retiran las arañas, bueno, pues también yo creo que es un poco para bajarle al encono que hay entre el ciudadano y el policía o las empresas que ponen las arañas, porque realmente, pues, este aspecto de que la gente ni les tiene respeto y a veces les tenemos más miedo, también es algo real, ¿no? Entonces, coincido con Alberto en que tendremos que darle el beneficio de la duda. Ha habido otros titulares que tampoco han sido policías y que creo han hecho buen trabajo, y observar más bien cómo va a estar esta estructura de apoyo y estas otras acciones de acompañamiento. A ver, tú dices algo, se retira Luis Rosales, que era el operador. Entonces, ¿ustedes quién creen que vaya a operar la policía? Jesús Horta, que incluso dicen que hasta fue inhabilitado como oficial mayor, pero una cosa es un puesto administrativo, ¿no? Y otra cosa es operativo. ¿Sí creen, de veras sí confían en este equipo que forma, en cuanto a seguridad pública nada más, que conforma Claudia Sheinbaum para que combata pues esto? Es que yo creo que ahí Sheinbaum tiene un punto a su favor, y es que de su lado tiene al gobierno federal, lo va a tener al gobierno federal. Ya dijo que no necesita en este momento a la Guardia Nacional, lo dijo cuando presentó a Horta, pero también es cierto que en su momento, si lo necesita, sí va a recurrir a la Guardia Nacional. También ha dicho que todos los lunes va a ir por invitación de Andrés Manuel López Obrador al gabinete, a la reunión del Gabinete Matutina de Seguridad Nacional. Entonces, pues ese es un punto a su favor. Y otra, Ale Martínez comentaba, por ejemplo, que hay jefes de la policía que no son necesariamente policías. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el perfil de Joel Ortega. Joel Ortega, si no hubiera sido por el tema News Divine, él hubiera seguido como jefe de la policía y uno de los mejores jefes de la policía que ha tenido esta ciudad. ¿Y por qué? Porque él hizo un buen trabajo de inteligencia, no solo hacia afuera, sino también al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, para saber quiénes eran los que mandaban al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y poder tener el control operativo, ¿sí?, de esos grupos. Y creo que Jesús Horta y Sheinbaum lo ha dicho, tenemos que abatir la corrupción, así lo ha dicho, en la Secretaría de Seguridad Pública y hacer una labor de inteligencia. Creo que se está pegando mucho a ese plan de trabajo al interior de la SSP que hizo Marcelo Ebrard. De hecho, Marcelo Ebrard fue uno de sus consultores y asesores en la campaña electoral y es una de las personas a la que Sheinbaum, sabemos, ha recurrido para elaborar este diagnóstico y esta estrategia de seguridad pública. Entonces yo veo que va a replicar mucho la estrategia, es una combinación. La estrategia de seguridad pública de Claudia Sheinbaum es una combinación de la estrategia que desarrolló Andrés Manuel, tanto la que desarrolló Marcelo Ebrard, y Jesús Horta pues va a ser el encargado de aplicar. ¿Ustedes lo ven a Jesús Horta como una posición de Marcelo? Así sí, abiertamente. Sí, totalmente. Y tú tocabas dos cosas del gobierno federal. Una, las cifras que das, que cómo ha incrementado la delincuencia y ahora que tiene el gobierno federal y local, tienen todo. Esta inseguridad que creció, que efectivamente, ¿tiene que ver con el entorno nacional o es un... No, sí tiene que ver, tiene que ver por completo. Digo, coincido con Mali y con Beto en que sí hay una buena apuesta a lo que quieren hacer con este equipo de la doctora Sheinbaum, pero no hay que olvidar que son administrativos, digo, no son operativos, son, Tomás Pliego tiene muy buen trabajo social en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Muy enfocado, y puede ser que conozca algo, pero si yo le digo a Tomás Pliego, a ver, platícame cómo están las redes de narcomenudeo al interior de las colonias que atraviesan por la colonia Tlampa, Morelos, pues difícilmente me va a poder decir algo. Dice, y tiene razón Ale, hay que ver quiénes son los que los acompañan, quién va a ser el jefe de la policía. Cuando estuvo Marcelo Ebrard al frente de la policía, recordemos que tuvo como uno de sus principales aliados a Gabriel Regino. Y mira que en los últimos días Gabriel Regino ha sido objeto de mucha polémica por todo lo que implica las cuestiones de narcotráfico. Creo que la doctora Sheinbaum dice, no vamos a pedir Guardia Nacional, pero es un error. Digo, el mismo Andrés Manuel, al momento de que presenta su estrategia nacional, está hablando de sectores, de cómo va a dividir el territorio nacional para poder tener la presencia de la Guardia Nacional. Y la Ciudad de México no es una isla, está dentro de ese esquema que ya planteó el presidente electo o el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. La Guardia Nacional va a tener que entrar a la Ciudad de México, de que tiene que entrar, tiene que entrar. No es cuestión de que si la jefa de gobierno quiera o no, no, está dentro de la estrategia nacional. Y hay que entender
que entrarle a las, ahora sí que a lo profundo de lo que es la cuestión del narcotráfico, va a ser una tarea que no creo que le dé la capacidad ni a Jesús Horta, ni a Tomás Pliego poder sacar, de desentrañar toda la corrupción que implica no solamente a los funcionarios de bajo perfil en delegaciones, en ordinaciones territoriales de las delegaciones, sino también empresarios, comerciantes, taxistas, operadores de transporte público, incluso organizaciones civiles que están vinculadas con el mismo crimen organizado a baja escala, que es narcomenudeo. O sea, yo invitaría a quien quiera pasar como a las 5 o 6 de la tarde por las calles de Rayón, que están atrás de Palacio Nacional, y que veas cómo la luz del día es tan clara, la operación del narcomenudeo, cómo llegan a cobrar el derecho de piso a los comercios, cómo con pistolas al cinto estiran la mano y el empresario, el responsable de esa tienda o de ese establecimiento mercantil, saca sobres de dinero y lo hacen a las luces del día. Si no entraron en esa administración es por una sencilla razón. No tenían la capacidad o sabían que si entraban iba a ser el peor el polvorín. Entonces era mejor las cosas, hay que dejarlas como están. Yo creo que la estrategia de seguridad que debe de plantearse la Claudia Sheinbaum junto con sus colaboradores deben de tener un asesor externo y un asesor externo de peso. Recordemos, y seguramente ustedes también se recordarán, que cuando Marcelo Ebrard estuvo aquí, también en la jefatura de gobierno, pidió la ayuda de Rudolph Giuliani, ¿no? Entonces hay a veces que acudir a versiones externas para que te ayuden. Y respondiendo a tu pregunta concreta, creo que este equipo de seguridad para poder atender el problema de seguridad está muy chiquito para el problemón que realmente representa. Bueno, tú sí confías en el equipo. Ernesto pone un punto interesante que Claudia ha dicho que no, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Sí entra la Guardia Nacional a la Ciudad de México? Si se llega a ver rebasada la policía local por algunas circunstancias o que no pueda cumplir sus metas, yo creo que sí. Y yo creo que esa evaluación la van a hacer después de los primeros 100 días. O sea, de entrada no la ven, pero hay un tema que también lo toca ahorita Ernesto. Mancera y a mí siempre ha negado que existan cárteles aquí en la Ciudad de México, y Claudia fue lo primero que dijo: hay cárteles. O sea, sí los hay, ¿no? Sí los hay. Sí los hay. Y los cárteles no se combaten tan fácilmente. Así es. Tendría que ser con una estrategia, ya lo dijeron también ustedes, ¿no? Tiene Claudia también el apoyo del gobierno federal, son del mismo equipo. Entonces, ¿no le suena lógico lo que dice Ernesto? Que pues tiene que ser, si es una estrategia en todo el país, ¿por qué tiene que ser una excepción la capital de la República, ¿no? Estas declaraciones de que no hay cárteles en la ciudad tienen muchos años. Durante el gobierno de Marcelo, pues se hicieron costumbre, porque fue cuando comenzó a hablarse de este tema. Pero bueno, realmente de entonces a la fecha, pues han pasado varios años, han pasado varias cosas, y justamente hoy yo creo que es como este asunto que manejan los alcohólicos, ¿no? Pues el primer paso es reconocer que hay un problema, y bueno, yo creo que en ese sentido se está dando el primer paso, porque es algo innegable. Ya no pues ya nadie lo puede ocultar, y en ese sentido pues ese es un tema que ni siquiera jurídicamente las autoridades locales tienen las atribuciones para combatirlo. Entonces necesariamente solo el narcomenudeo, ¿no? Exactamente, pero para combatir a los cárteles las autoridades de la ciudad están impedidas. No tienen esa capacidad. Ahí tendrá que haber esta presencia, esta intervención. Y bueno, si nosotros revisamos, tanto Claudia como Andrés Manuel pues han dicho, va a ser toda una estrategia de colaboración, no solo en el tema de seguridad, en el tema social, de programas sociales, de los propios programas de salud, donde sea falta, donde sea necesario reforzar, ahí va a entrar. Donde no haya atribuciones de parte de las autoridades locales, entrará el gobierno federal con toda la fuerza que esto implica. Y en el caso del narcotráfico, pues yo creo que ahí será necesario. Una cosa es andar persiguiendo a ladrones en los microbuses, en el metro, en las calles,
y otra, atender el asunto del derecho de piso, de pues de las narcotiendas, que se han vuelto el pan nuestro de cada día y que lo mismo las podemos encontrar en colonias populares que en clase medieras o más altas. Entonces, la conclusión de este tema es que falta conocer a los operadores en un tema tan grande, ¿no? Tú hablabas de las personas que llegan, les das la confianza que van a hacer quizá las tareas, como dice Alejandra, como dice Ernesto, pues a lo mejor en microbuses, pero las tareas de fondo de la violencia van más allá, ¿verdad? Tiene que haber una coordinación obligada con el gobierno federal para resolver, por ejemplo, el tema del narcotráfico, ¿no? Y yo creo que ahí sí Sheinbaum cometió un error cuando se impuso una camisa de fuerza al decir que no es necesaria la Guardia Nacional. No debió decirlo. No debió decirlo. Que nos bastamos con la policía local, pues es obvio que no. Como tú dices, que se espere a que pasen 100 días y después que decida, ¿no? A lo mejor... Sí. Okay. Reformular, ajustar, incluso pues estrategias y quizás hasta gabinete, ¿no? Sí. Bueno, otro tema, porque no acabaríamos con esto de seguridad pública, otro tema vital para la Ciudad de México, para la capital, es la movilidad. Ahí llegó a alguien que tiene muchos blasones académicos y todo, pero todos sabemos cómo se operan las mafias. ¿Cómo ven este tema de la movilidad ahora que llega Sheinbaum con el nuevo secretario? Andrés Layuz, Adrián Layuz. Andrés Layuz. A mí me parece que es un poco esto que hablábamos en materia de seguridad, un administrativo. No es lo mismo tener una organización o desde el escritorio estar armando las políticas que enfrentarte a estas mafias de los taxistas, de los microbuseros y a toda la serie de problemas que se van a heredar en el transporte. Entonces, pues ahí tendrá otro gran reto el próximo titular de movilidad, porque pues de pronto pareciera que es más fácil de lo que realmente es este entramado tan complicado. Ya se han hecho algunos anuncios, como este asunto de las fotos cívicas que sustituyen a las fotomultas. ¿Cómo ven eso, Porque fue algo que la gente se quejó mucho, ¿no? Las fotomultas, que fue un negociazo, aparte. Pero ¿cómo ven este tipo de acciones? A mí me gusta, no sé lo que piensen Beto, Ale, tú Adrián, pero a mí me gusta la idea de que a la gente no la obligues, pero sí le hagas ver que tiene que aprender y enseñarse a convivir con los demás. Por circunstancias que no vienen ahorita al caso, he estado muy cerca de gente que ha sido víctima de percances automovilísticos por imprudencias, y créeme que sí es mucha la impotencia que se siente cuando te ves del Ministerio Público, cómo integran hasta las carpetas de investigación, dice él, y dice muy cierto, hay mucha corrupción, no solamente en las redes de transporte, sino también en la calle. Y sabemos que en un accidente de tránsito que llega al Ministerio Público, ahí se contamina todo y los responsables siempre terminan librándola. Si no se pone un hasta aquí, si no se educa a la gente, nos empezamos a educar a manejar en esa ciudad y a empezar a entender que se puede tener mejor transporte público, que se puede mover uno mejor en el transporte público o en transporte alternativo como la bicicleta. Bueno, si no se reconoce que se puede hacer eso, no vamos a avanzar. Yo creo que la propuesta que tiene la doctora en materia de movilidad es buena. Coincido con Allen que creo que Andrés Layú es muy buen asesor, pero para operar y ejecutar va a tener que necesitar a alguien que sea del mismo gremio, ¿no? Digo, para que sepan hablar el mismo idioma, tendría que tener a alguien que conozca realmente todo lo que son las redes de transporte público en la Ciudad de México, porque sí, hay esquemas europeos que se pueden estudiar y aplicar aquí en la ciudad, y de pronto vemos que aquí no aplican, porque simplemente no tenemos educación vial, ¿no? Y lo de las fotocívicas me parece una buena alternativa. Coincido en el negociazo que tenía la administración de Mancera, se obligaba y se intentaba coercionar a la gente para que a fuerzas aprendiera a manejar, pero ni así funcionó, ¿no? ¿Tú ves mejor la educación cívica? Yo veo mejor la educación cívica, lo que es lo impositivo, ¿no? Lo sancionatorio. Oye, ¿qué va a pasar si Andrés Layú se le paran los de la ruta 14 y 7 y le cierran la ciudad? ¿Qué crees que vaya a hacer? Pues mira, yo pensé que cuando Sheinbaum nombró a Andrés Layú y después hizo otros nombramientos en el sector transporte, iba a meter a alguien
que ya sabía del tema abajito de Andrés, como para hacerle ahí el operador, ¿no? El operador, y frente pues a gente como Ruano, ¿no? Que con la ruta 1, deteniendo la ruta 1 colapsas la ciudad. Pero no, por ejemplo, nombró a Florencia Serranía como directora del metro, y me llamó la atención porque cuando estuvo en campaña Claudia Sheinbaum dijo que abajo de la CEMOVI iba a crear una coordinación de los sistemas de transporte. Porque pues su argumento era que las autoridades del metro iban en un rumbo, RTP o M1 hacia otro, transportes eléctricos hacia su propia estrategia, y entonces era necesaria crear esa coordinación general del transporte, y no la anunció ni designó propiamente a alguien. Sí dijo que que va a ser el director del cablebús, que por cierto va a tener 3,000 millones para arrancar en una primera línea que va a ser de Cocotepec a Indios Verdes, pues sí va a hacerse como cargo de esa coordinación, pero su prioridad va a ser diseñar el cablebús, porque además en el primer año, en 2019, tiene que empezar a construir la primera línea de cablebús de Cocotepec a Indios Verdes y empezar el diseño de la segunda, que va a ser de Santa Catarina a Constitución de 1917. Y fíjate un dato que pues parecería no trascendente, pero ya cuando lo vas analizando conforme se van desarrollando las estrategias y se va delineando lo que va a ser el próximo gobierno, tienes muy cuidado a Andrés Layuz. O sea, es un tipo al que no lo han puesto mucho a hacer road shows en medios de comunicación, para no enfrentarlo seguramente a estas preguntas como las que tú haces, ¿no? Es un perfil muy alto académicamente. Mira, es candidato a doctor en sociología por la Universidad de Princeton, maestro en sociología por la misma universidad y maestro en planeación urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su apuesta, Andrés Layuz, es la movilidad en bicicleta. Él es ciclista, él se mueve en bicicleta por esta ciudad, llega a los eventos de Claudia Sheinbaum con su bici, su casco, su chaleco fluorescente, y dice que esa es una opción de transporte sustentable. Sí, vaya, yo también creo lo mismo, pero hay una corrupción muy profunda en el transporte en esta ciudad, no solo entre los concesionarios, sino también, por ejemplo, en los módulos de control vehicular. Tú vas a hacer un trámite de control vehicular y la verdad es que la corrupción apesta cuando entras a esas oficinas, y no hay como una gran percepción en el proyecto que presentó Andrés Layuz sobre ese tema. Incluso Claudia Sheinbaum, cuando lo presentaron en Opixa, le dijo ahí frente a todos, pues a lo mejor te lo guardaste para después, porque en esto que pusiste aquí yo no veo que hayas mencionado nada de la corrupción. Se lo dijo ahí frente a todos, entre broma y en serio, ¿no? Todo el mundo se rió, pero pues sí fue entre broma, un jaloncito de orejas para decirle que estaba olvidando el tema de la corrupción, que pues será muy maestro, perdón de la expresión, y candidato a doctor, pero si no aterrizas a la realidad de todos los capitalinos, de cómo se vive hoy en el día la movilidad en la ciudad, pues estás condenado a que no vas a durar mucho en esa secretaría. Oye, parece que es un poco similar a lo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Ponen agentes a lo mejor con un perfil alto como académicos o conocedores, pero operadores no. Sí le ven viabilidad a este plan general que presentó de movilidad del gobierno de futuro de Claudia Sheinbaum. Pues yo creo que tiene sus partes nobles. Es este aspecto que hablábamos ahorita de las fotos cívicas, también yo coincido con Ernesto, es una buena idea. Si nosotros hacemos un análisis de cómo está la ciudad, sí, una gran parte corresponde a las acciones y omisiones de la autoridad, pero otra también tiene que ver con las conductas y la convivencia ciudadana. Y mucho de estos conflictos que hoy vive la ciudad parte justamente de cómo se comporta el habitante de la ciudad en diversos temas, y el asunto de la movilidad es uno de ellos, otros tantos también. El aspecto de la movilidad, bueno, pues nuevamente no se limita a andar en bicicleta, a construir más ciclovías, a construir el cablebús, es atender la situación de los taxis, de los autobuses que sustituyeron a los microbuses, donde la calidad del servicio es así uno de los retos enormes, porque no solo es el usuario quien lo padece, también los automovilistas, ¿no? El asunto de la situación de las calles, eso también es movilidad.
¿cómo están las banquetas por donde circulamos? Y la verdad es que por donde le busquemos, las calles están rotas, estrelladas, con altos y bajos, y eso a lo mejor para nosotros no representa un problema, pero para los adultos mayores de 70 años es un verdadero problema. Y entonces son demasiados los flancos que efectivamente yo creo que un académico difícilmente va a tener las herramientas para enfrentar una negociación con estos grandes tiburones que se la saben, que encuentran la manera, y que así como lo vimos en el caso del bloqueo que se hizo en la autopista, no eran transportistas, y tal vez este sector de los transportistas puede ser peor. Si no hay alguien, una autoridad que logre ponerles freno, va a ser difícil. Ahorita yo pensaba, en el gobierno de Marcelo Ebrard, él usó mucho el esquema de los espejos. Entonces él tenía un titular y tenía 1 o 2 espejos abajo. Y entonces mucho la estrategia que él usaba era, necesito esto. Y a lo mejor internamente, eso provocaba divisiones, pero era el que me dé mejores resultados. Necesito esto. Y a ver, el que me dé mejores resultados. Y en este caso de seguridad, de movilidad, posiblemente lo que van a necesitar estas grandes figuras académicas, pues es alguien con ese perfil político, porque realmente solo un político que le sabe a la grilla, que le sabe cómo encontrar y doblar a estos sectores, dirigentes, lo van a poder hacer. Si no, la autoridad y estos funcionarios van a terminar siendo rehenes. Ustedes ponen como centro de esto la corrupción, y en 2 áreas tan importantes como es la seguridad pública y movilidad, 2 personas que no le ven tamaños para combatir la corrupción. No, y además hay que considerarlo, y lo decían Beto y Ale muy bien, la corrupción, sí, al interior de aquí en la ciudad, pero si tampoco viene el nuevo secretario y su equipo con la visión de hacer por fin, a ver si ya lo pueden hacer, un plan integral del transporte público en el Valle de México, porque no es solamente hablar del transporte de la ciudad. O sea, yo no veo a Andrés Layú sentándose con los dirigentes de rutas del Estado de México, de Tlalnepantla, de Naucalpan, de Catepec, porque no los conoce, y va a tenerse que sentar con el secretario de Movilidad del Estado de México y quizá también con el del Estado de Morelos, de Tlaxcala. Decía la doctora Shimon que ya están en pláticas con ellos para ver lo del sistema también de verificación y fotomultas. Pero más allá de eso, se tiene que ver la corrupción, como dice Beto, que sí, uno se asoma en la oficina de control vehicular y apesta. O sea, ves a todo el mundo con ojos de sospecha, que te dicen, ese ya le pidió varo para cualquier cosa, el que vino por la placa. Nosotros hicimos, me acuerdo, hace unos años un ejercicio en donde fuimos a solicitar con análisis clínicos de un enfermo de miopía y astigmatismo, de casi nivel de ceguera, a tramitar una licencia para microbusero, y conseguimos el documento. O sea, dando 20 pesos para acá, 50 pesos para acá, y conseguimos la licencia para el microbusero que tenía casi ceguera dictaminada por un médico. También la otra vez en Santo Domingo, en el escritorio público, te cuesta la licencia, la misma licencia con todos los sellos de seguridad, 1,000 pesos. El trámite en la Secretaría de Movilidad te cuesta 970 pesos. Y lo tienes en Santo Domingo en 5 minutos, y en la Secretaría de Movilidad te tardan 2 días. Y tienes que sacar hasta tu cartilla de vacunación para que te puedan dar el documento. Entonces, creo que esto no lo puede manejar un académico, lo dicen mis compañeros muy bien. Tienen que tener asesores y ellos también bajarse a la realidad. Digo, yo quisiera ver a Andrés Layú trepándose un chimeco que viene de Tecámac para la Ciudad de México y llega en Indios Verdes hasta con gallinas dentro, ¿no? Entonces, quiero ver cómo puede hacer un diagnóstico de movilidad y presentar cuestiones que a lo mejor en la academia le han sido muy útiles, pero no, en la realidad no funciona. Oigan, a ver, hay un asunto aquí, porque creo que es una norma en el gabinete de Sheinbaum. Hay muchos técnicos. Ella decía que la mitad de su gabinete son investigadores. ¿Se van a enfrentar a esta misma problemática? O sea, ¿ustedes no ven bien esa decisión? Bueno, mira... ¿Es errado o es afortunado? Yo quería comentar una anécdota que refleja muy bien cómo podría darse esta situación ante
quizá la falta de malicia de algunos integrantes del gabinete. Y regreso al ejemplo de Joel Ortega porque era un canijo, ¿no? Cuando él, antes de ser secretario de Seguridad Pública, fue secretario de Transporte y Vialidad, estamos hablando por allá del año 2000, y una vez a un grupo de reporteros nos invitó a una reunión privada con el dirigente del sitio 300 o sitio 3000, que operaban en el aeropuerto, cuando antes no había tanta diversidad de taxis, sí, en el aeropuerto era el sitio 300. Y el líder llegó a bloquear la Secretaría de Transportes y Vialidad y pues a exigir mejores condiciones, que les permitieran levantar pasaje de manera más favorable para ellos, o sea, ganar. Y pues Joel Ortega no estaba de acuerdo con esos planteamientos, decía que era mucha la presión, que además intentaban violar la ley con esas peticiones, y ya se estaban poniendo muy ruda la negociación. Entonces Joel Ortega lo que hizo para ablandarlo, sacó un expediente, sí, un folder color amarillo, y se lo puso sobre la mesa y le dijo, pues mira, yo te quiero poner aquí tus denuncias penales, tus antecedentes penales que tienes, ¿cómo ves? Y se acabó la negociación, se levantó el líder de los dirigentes y se acabó la protesta, no hubo más protesta. Bueno, mira, ya no exigieron lo que venían a pedir, y pues se quedaron ya como el perro de las dos tortas, sin ni una ni otra, porque pues Joel Ortega supo doblarle la manita. Y yo la verdad me pregunto, ¿Andrés Layuz será capaz de recurrir a ese tipo de estrategia? Bueno, eso es lo que iba a comentar. Ese tipo de cosas este gabinete no las tiene, ¿verdad? No. Ni eso. Bueno, sí, quizás sí. Rosa Isela Rodríguez. Sí. Que es la que más experiencia tiene, pero ella tendrá esas herramientas, sí, y las empleará. Sí. Nada más que en el caso de Rosa Isela, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que va a ser la jefa de gobierno que va a operar la ciudad, porque Claudia Sheinbaum va a ser la que represente a la institución, pero si tuvo un acierto, creo que fue en el designar a Rosa Isela. Rosa Isela tiene mucha vida trabajada en la calle, con organizaciones civiles, con organizaciones de derechos humanos, bueno, en temas de reclusorios, en temas de seguridad pública, en temas de seguridad nacional. Es una mujer que vale mucho, y creo que ella va a llevar el control de gobierno. Creo que ese es uno de los mejores aciertos que tuvo esta administración, ha sido en designarla como secretaria de gobierno, pero no va a poder con todo. Es lo que te iba a preguntar. Entonces va a llegar... el mismo diagnóstico de ustedes es que faltan todos los de abajo, los operadores, y están describiendo a Rosa Isela como la operadora, pero no le va a alcanzar. Todos los gobiernos tienen una curva de aprendizaje. Que es justamente este periodo en el que se acoplan, en el que van viendo pues como de qué tamaño están los problemas y de qué tamaño están los funcionarios. Entonces, sí yo veo que este perfil de varios de los titulares ayuda para hacer buenos diagnósticos de los problemas, pero nuevamente, operativamente, en las negociaciones de lo caótica que es esta ciudad, va a ser difícil. Entonces, pues más bien dándoles este beneficio de la duda, tienen un enorme reto. Tendrán que aprender lo que hasta ahora no han aprendido ni saben hacer, que es hacer política y desarrollar un colmillo como lo tienen varios de los que han ocupado el cargo. Ahorita que se menciona lo de Rosa Isela, efectivamente a ella no le va a necesitar acompañarse de otra serie de funcionarios, y si no crece, tal vez no en estos 100 días, que es un periodo relativamente corto, pero sí en un año o en año y medio, pues lo que vamos a ver será el cambio de estos funcionarios por perfiles que a lo mejor ya no van a ser tan técnicos, pero van a poder resolver conflictos. Y a lo mejor es una manera de completar esto de buenos diagnósticos, arranque de proyectos y después la contención. Perdón, pero yo quería comentar algo sobre este tema de Rosa Isela, porque Ernesto Osorio decía que era una de sus aciertos de Claudia Sheinbaum ponerla como secretaria de gobierno. Sí, no, o sea, yo veo un riesgo, porque Rosa Isela, con todo ese colmillo que tiene, yo sí la veo capaz,
recurrir a esas maniobras y ese tipo de presiones. Y tiene la forma de hacerlo, y va a tener el poder para hacerlo, pero precisamente por eso, porque va a ser literal la jefa del gabinete. O sea, y va a absorber tal cantidad de control que no va a tener ningún contrapeso dentro del propio gabinete que pues medie, que concilie. Ella va a ser la voz cantante, sí por abajo de la jefa de gobierno, pero en algún momento pues va a tener tal capacidad de maniobra y de control de todas las decisiones de la ciudad que resulta peligroso ponerlo en manos de una persona así, con ese perfil. O sea, yo veía, por ejemplo, en otros gabinetes, en el de Marcelo, por ejemplo, que sí había contrapesos dentro del propio gabinete, la Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Pública. O sea, no había tal poder en la Secretaría de Gobierno como esta vez se perfila que sí lo pueda haber. O sea, el jefe de gobierno tenía muchas cartas y muchas barajas que poner. Ale manejaba muy bien el concepto de espejos, y esta vez no lo va a haber. O sea, Rosa Isela no va a tener un contrapeso dentro del gabinete que sea el espejo de ella misma, y Claudia Sheinbaum va a verse en la necesidad de recurrir a ella para resolver muchas de las cosas que seguramente su gabinete, por ser tan técnico, no lo va a poder hacer. O sea, ustedes coinciden que Rosa Isela va a ser la mujer fuerte del gobierno, totalmente, aunque de diferentes formas, ¿no? Para ti sí, es correcto, sí, para ti va a abarcar, para ti es peligroso. Sí. Pero ella es la mujer clave en esto, ¿verdad? Sí, digo, aunando lo que comenta Beto, de eso de que pueda ser peligroso, sí puede ser peligroso, pero recordemos que ella viene de una relación que fue muy ríspida durante los años de la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, sobre todo los primeros 3, cuando Héctor Serrano llegó a la Secretaría de Gobierno y ella pues fue la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, tenía en sus manos la política social que heredaba de Marcelo Ebrard, y ella tenía que mantenerla y impulsarla y llevarla más adelante. Se topó con pared. Héctor Serrano es un viejo lobo de mar que supo de veras controlar al gabinete y mantuvo raya a Rosa Isela, y Rosa Isela era de las mujeres más rebeldes hacia el mismo secretario de gobierno. Esos funcionarios espejo que en ese momento tenía Marcela, pues eran Rosa Isela, era Héctor Serrano, y en este gobierno, como dice bien Beto, pues Rosa Isela está sola, no hay nadie que llegue a la estatura de poderla equiparar, y a veces tanto poder sí puede ser peligroso. Pero no olvidemos que también hay una ventaja. Lo que va a tener la jefa de gobierno a su favor es que va a recurrir a su principal asesor, que lo va a tener enfrente en Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador va a sentarse con Claudia Sheinbaum, con Rosa Isela, y todos van a ir hacia el mismo proyecto que está manejando Andrés Manuel. Yo tengo por ahí, y estoy nada más tratando de recabar más información para poder establecer cómo es que el mismo Andrés Manuel va a mantener su poder, el control del gobierno de la Ciudad de México a través de Claudia. Yo no quisiera llamarla regente, pero vamos a regresar a ese mismo esquema, si no con las mismas mañas, sí con las mismas características de que aquí el presidente de la República dicta una línea, la jefa de gobierno se alinea porque sabe que sí le va a ir mejor y va a tener que seguir las indicaciones que le den desde arriba. Y digo, todavía con más respaldo al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado, el mismo Congreso de la Ciudad de México, todo en torno a un mismo proyecto de gobierno que es el de Morena. Oigan, a ver, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera plantear 3 temas para que ustedes los toquen. Primero, la relación del gobierno con el Congreso de la Ciudad de México, que está hecho un relajo, como todos ustedes lo ven. ¿Sí le va a ayudar o no? Esa es una. La otra es, ¿qué opinan del logo de la ciudad? Que no sé si se aprobó o no, pero ya está en las invitaciones, ya se oficializó. Entonces empezamos por el Congreso, nada más nos vamos breves. ¿Sí? Bueno, yo creo que la relación con el Congreso se deterioró durante el cambio de coordinador. Faltó autoridad de Claudia Sheinbaum para poderse imponer. Se vio que Ernestina Godoy no tenía pues, el control del mismo. Finalmente se logra la negociación para que sea Ricardo Ruiz, una gente muy cercana, leal a Alejandro Encinas, y un aliado político de Claudia Sheinbaum, Alejandro Encinas. El tema es que pues,
Claudia Sheinbaum ha logrado definir ciertas estrategias y posiciones de lo que va a ser su gobierno a través del Congreso, modificar la ley de la Contraloría de la ciudad para que sea el Contralor de la Ciudad de México quien designe a más de 100 contralores internos de entes públicos y no el Congreso de la ciudad. Es un detrimento de las atribuciones del propio Congreso capitalino. Y otro tema que veo delicado pues es de que el gobierno de la ciudad y el Congreso van a incurrir en desacato porque este 5 de diciembre tendría que haberse aprobado la Ley General de la Fiscalía, de la nueva Fiscalía Capitalina, y no lo van a lograr. Tienen que reformar la Constitución para modificar los artículos transitorios, pero la propia Constitución establece candados de que es hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, hasta febrero, cuando se puede reformar. Quiere decir que van a estar en desacato por lo menos 2 o 3 meses, pero nadie de ellos dice nada, o sea, parecen no importarles, lo ven bien, o sea, dicen que pues tiene que ser primero el programa y después la ley, y están justificando así un desacato que va por ambos frentes, por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo. Es un buen tema que, por cierto, lo has escrito y es un buen tema que sí hay que seguir. Sí. ¿Ustedes creen que se descomponga o se acaba de descomponer la fracción de Morena? Que está muy... A mí me parece que hay un escenario o una situación similar a esto que hablábamos del gabinete. No hay cuadros con la suficiente fuerza o presencia política. Esto ocasiona pues que la próxima jefa de gobierno, o bueno, ya la jefa de gobierno, no tenga este interlocutor que logre procesar de manera adecuada estas reformas. Porque realmente lo que está haciendo esta aplanadora no es la primera vez que sucede, ¿no? Lo vimos infinidad de veces con el PRI, pero también lo vimos mucho con el PRD. Sí. Y ahí la falla pues ha sido entre los propios diputados. Yo comentaba hace unos días, este conflicto que se generó con la salida de Ernestina Godoy fue algo que ella misma propició, porque ni siquiera sabía quién le dijo a los medios, yo me voy a ir, y me voy a ir al gabinete y prácticamente me voy a ir a la Procuraduría, fue ella. Entonces, sin el cuidado y el tacto político para esperar los tiempos, para amarrar, porque lo de menos fue el conflicto mediático que se armó, sino el conflicto al interior. Si eso no se logra revertir, pues efectivamente, ¿no? Vamos a seguir teniendo en los próximos 3 años un Congreso que va a hacer procesos desaseados. ¿Lo van a poder hacer? Pues sí, porque tienen los números. Y contando con esos números, pues realmente poco le puede interesar si está bien, si está mal, teniendo absolutamente todo el control de todos los órganos de gobierno, pues no hay como mucho por qué frenarse, ¿no? Pero más allá de cuidar las formas, creo que es este reto del trabajo político. Y es ahí donde tanto la jefa de gobierno como el Congreso tienen mucho trabajo, porque si no hay este control de parte de Claudia Sheinbaum, yo vislumbro un escenario, una debilidad como la que tuvo Mancera. O sea, yo a Mancera nunca lo vi que lograra convertirse en ese líder político y tener el respeto de esa bancada de la Asamblea Legislativa, de ese control. Esta tarea siempre estuvo en manos del secretario de gobierno. Ahora, pues ese es el reto, que la jefa de gobierno pueda convertirse en esa líder política, que ella pueda realmente poner orden y pueda pues hacer un trabajo, no de subordinación ni de regaño, pero sí un trabajo como más fino políticamente. Y ahí es donde yo creo que sin duda estará pues el reto y también la manera como de reconducir el trabajo del Congreso. Si no, pues de poco va a servirle. La mayoría. ¿Tú ves, por ejemplo, más riesgo para Sheinbaum controlar a su mayoría que a la oposición? Tú que estás siempre ahí en el Congreso. Sí, mira, yo lo que estoy viendo es que para ella va a ser mucho más difícil poder controlar su grupo parlamentario, por lo que ya comentaron Alejandra y Beto.
el grupo parlamentario mostró sus 7 cabezas que tiene. O sea, Morena parece ser un monstruo de 1000 cabezas dentro del Congreso de la Ciudad de México, porque cada quien tiene su propia cuota de poder dentro de esa gran bancada. No es como en su tiempo fue el PRD o el PRI, que tenían un grupos de ideas aplastantes y todos iban en una misma línea. Aquí va a estar muy difícil, y coincido con Allen que a Claudia le queda todavía un poquitito grande el traje de jefa de gobierno como para poder dominarlo. Tiene que asumir una posición de liderazgo y llegar y golpear la mesa en el Congreso y decirle, señores, acá nos tenemos que alinear. Pero hay algo que no me gusta y que yo veo en el Congreso de la Ciudad de México y que lo he visto también en la Cámara. Este esquema de la separación de poderes debe de quedar muy claro. Ayer me dio mucha tristeza, me enfadó incluso ver que en todas las curules del Congreso de la Ciudad estuviera una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos cuadrándose ante el jefe máximo en la tribuna en una sesión del Pleno. Eso es una falta de respeto a lo que es la soberanía legislativa de la Ciudad de México, porque le están rindiendo pleitesía al titular del Poder Ejecutivo Federal. Y lo que más tristeza me dio fue ver que no tenemos oposición. PRD, PAN, PRI, todos los partidos de oposición no hacen nada, tampoco crecen. Los grupos de oposición que tenemos en el Congreso de la Ciudad no son en este momento una alternativa para la gente que no coincida con las ideas de Claudia Sheinbaum y de Morena. La oposición está apagada, no tenemos oposición. Y parecería ser que todo el Congreso es Morena, con el monstruo de 1000 cabezas que de pronto se muerden entre ellos mismos. Entonces sí va a ser difícil para la jefa de gobierno si no pone un hasta aquí. Ok, bueno, pues el tema es amplísimo. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué no concluimos 2 minutos cada quien con sus conclusiones de cómo la vemos? Es una primera mesa y seguramente van a haber muchas, porque entonces ya ahora sí que está en el gobierno Claudia Sheinbaum, pues ya vamos a ver qué tanto de lo que dice se cumple, ¿no? Entonces, si no te molesta, ¿no? Vamos concluyendo, Beto. Bueno. Incluso si pueden tocar lo de logo, si eso va a marcar diferencia, bien, y si no, pues aprovechen sus 2 minutos. No, bueno, de logo ya hubo una conferencia de prensa de Alfonso Suárez del Real, próximo secretario de Cultura, y de Carlos McKinley, secretario de Turismo. Dijeron que Indautor ya determinó que no hubo plagio con el logo del grupo de rock alternativo Neural FX. Y pues ya para concluir, yo sí veo que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum va en un camino muy metódico, apegada totalmente a su perfil académico, recorriendo al método científico. No se compromete a nada cuando le haces una pregunta sobre distintas formas de gobernar. Hasta no tener el diagnóstico no dice algo, contrario a la estridencia de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Sin embargo, va a tener desgraciadamente para ella, que lidiar con muchas de las ocurrencias que el presidente ya el presidente pueda definir, porque ella va a tener que ser como una portera aquí en la Ciudad de México para adaptar lo que diga el presidente de la República y bajarlo a la Ciudad de México. Tiene que, para bien de la ciudad, marcar cierta distancia de lo que allá se haga con lo que aquí también se pueda realizar, y que no se vea secuestrada, como decía Ernesto, y sea vista sola como una regente, sino como la jefa de gobierno de la ciudad. Que deje su huella, ¿no? Sí. Alejandra. Bueno, pues también creo que estos primeros 100 días que vienen van a ser la base, nos van a permitir ver cómo hacia dónde es que se va a dirigir sus pasos, y pues para marcar esta diferencia, yo señalaría nuevamente, ¿no? Es necesario como que desarrolle esta fase política. Sí, su vena científica está como muy clara, y me parece que por eso este perfil del gabinete, ¿no? No lo veo mal, pero sin duda pues va a hacer falta esa tarea de hacer política para poder sacar a la ciudad de muchos de esos problemas, ¿no? No todo, como decía, no todo está en las acciones de autoridad. Una parte le toca a los ciudadanos, pero también hay que hacer mucha política, hay que recuperar la gobernabilidad de la ciudad, que eso fue algo que se perdió en los últimos años, pero de manera así muy clara a partir del 1 de julio. La ciudad quedó así como en el limbo, y todo tipo de situaciones ocurrían. Entonces
pues es una oportunidad, vienen muchos retos y también me parece que la gente, los capitalinos, pues estarán y estaremos a la expectativa, ¿no?, de ver estos cambios a la brevedad. Muy bien. Pues yo lo que cerraría diciendo sería que espero que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante sus primeros 100 días muestre ese liderazgo del que ya hemos compartido aquí, tiene que demostrar. Pero no solamente eso, sino que también dé resultados de lo que ella ya también dijo que no va a hacer, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador. Ella sí va a abrir las cloacas, va a recibir todas las denuncias que sean pertinentes, se va a meter de lleno a la revisión de cómo termina este gobierno y creo que va a ser muy interesante conocer todo lo que se vaya dando a conocer. Van a ser no solamente, se diría en algún tiempo, peces gordos, sino que iban a ser acuarios completos de todo lo que se vino dando durante la administración de Miguel Ángel Mancera, no solamente en el gobierno central, sino también en las 16 delegaciones. Leí ayer, por ejemplo, el diagnóstico que hacían del presupuesto de que va para las mismas alcaldías en este 2019 y cómo es que se hicieron el presupuesto a modo político del 2018, tanto Mauricio Toledo, Jorge Romero, Leonel Luna, que pues castigaron totalmente las delegaciones de Morena, y eso sí, cuando lo hace público la jefa de gobierno, sí hay malestar de los mismos ciudadanos. Yo creo que mientras más demuestre la jefa de gobierno a los ciudadanos que está con ellos, que está con la gente, ellos van a darle y van a apostarle más a sus ofertas de gobierno, van a ser más pacientes para ver que realmente funcionen, y creo que es lo que le hace falta a Claudia para que pueda destapar como una líder, ¿no? Demostrar que sí tiene capacidad para enseñar en donde las cosas se hicieron mal y con corrupción, y que acá sí se va a sancionar, que aquí sí va a haber un castigo ejemplar para quienes incurrieron en esos delitos. Muy bien, déjenme intentar hacer rápidamente una síntesis de lo que ustedes platicaron, ya me corregirán. En cuanto al gabinete, consideran que les falta experiencia. Es un gabinete técnico que puede ser un buen diagnóstico, pero les hace falta la grilla. Sí. Claudia tiene que dar el paso de científica a política. El Congreso es un gran problema para Claudia, sobre todo en su propia fracción, que es donde tendría que ver. Se perfila Rosa Isela Rodríguez como la nueva Héctor Serrano, por llamarla de alguna forma, la mujer empoderada, la que va a controlar el gobierno detrás. Claudia Sheinbaum puede correr el riesgo de ser una regente por la dependencia tan grande de Andrés Manuel López Obrador. Tú, Alberto, decías que necesita trabajar para dejar su propia huella, diferenciarse, dejar su propia huella. Tú insistías mucho en que tiene que mostrar el lado político. Y tú, Ernesto, decías que hace falta demostrar su liderazgo con resultados y abrir la cloaca, la corrupción, diferenciarse de eso. Básicamente sería eso, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, pues esta fue la primera mesa del influyente, mesa política, sobre la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad. Estuvieron Alberto Cuenca, Alejandra Martínez y Ernesto Osorio. Muchas gracias.